Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un cordial saludo al ingeniero Diego Bautista y a todos nuestros compañeros del grupo de electrónica de potencia. El día de hoy vamos a hablarles del tema de activación por gate. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Jorge Felipe Ávila, Luis Carlos Díaz, Jimmy Ferney González, Arturo Alejandro Martínez, Javier David Puentes y quien les habla, Laura Lucía González. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción sobre los modos de disparo que tiene el SCR. Entonces, existe el disparo normal o de activación por gate, el aumento de temperatura, disparo por alto voltaje, por alta transferencia de onda de voltaje y por señales parásitas. En este momento vamos a ver conceptos básicos sobre qué es un SCR y cómo funciona. Entonces, el SCR es un semiconductor de 4 capas de estructura PN-PN con 3 uniones PN y que posee 3 pines de conexión, que son el ánodo, el cátodo y la puerta o gate. Este semiconductor funciona de la siguiente manera. Debe haber una corriente en el ánodo que debe ser mayor a la corriente de enganche, que la corriente de enganche es la corriente mínima del ánodo requerida para mantener al SCR en estado de conducción inmediatamente después de que éste ha sido activado y se ha retirado la señal de compuerta o gate. Entonces, la corriente en el ánodo debe ser mayor que la corriente de enganche en un ángulo de disparo específico, con el fin de mantener la cantidad requerida del flujo de elementos portadores a través de la unión. De lo contrario, al reducirse el voltaje del ánodo a cátodo, el dispositivo regresará a la condición de bloqueo. Una vez que el SCR o tiristor es activado, se comportará como un diodo y ya no hay un control sobre el dispositivo. Este seguirá conduciendo porque la unión PN no tiene ninguna capa de agotamiento debido a los movimientos libres de los portadores. Cuando se reduce la corriente directa del ánodo por debajo de una región conocida como corriente de mantenimiento, se genera una región de agotamiento alrededor de la juntura PN debido al reducido número de electrones portadores y por ende el tiristor estará en una región de bloqueo. La corriente de mantenimiento es la corriente del ánodo mínima para mantener el tiristor en estado de régimen permanente y es menor que esta corriente de enganche. Cuando el voltaje del cátodo es positivo respecto al ánodo, una de las uniones PN tiene polarización directa, pero la unión de cada extremo tiene polarización inversa. Esto es muy similar al funcionamiento de los diodos cuando se les conecta en serie un voltaje inverso a través de ellos. El SCR estará en un estado inverso con corriente de fuga inversa, conocida como corriente inversa, y fluirá a través del dispositivo. Si el voltaje de operación supera el voltaje de voltaje máximo, el dispositivo empezará a funcionar incorrectamente y empezará a dañarse. En la práctica, el voltaje de operación no supera el voltaje máximo y el tiristor se activa un voltaje aplicado en el cátodo y en el gate. Para apagarlo, se desenergiza o se implementa un sistema bypass o de autodesconexión. A continuación vamos a explicar los circuitos de control de activación por gate análogos. Como circuito más básico tenemos un control por FET. Este circuito cuenta con un MOSFET en paralelo a un tiristor, en donde si se le aplica un diferencial de potencial a la compuerta gate, esto hará que fluya una corriente que active el tiristor por la compuerta. Esto tiene una conmutación muy rápida, pero el problema es que solo se puede activar el tiristor y no se puede desactivar. Para esto utilizamos un control por MOSFET. Este circuito cuenta con dos MOSFET, uno encargado para la activación del tiristor y uno encargado para la desactivación. También tiene un tiempo de conmutación muy rápido y como dato tenemos que el ánodo como tal sirve de referencia para los diferenciales de potencial que ingresan a la compuerta. Esto tiene un problema que es el que siempre va a estar consumiendo, o sea, en la compuerta siempre va a haber flujo de corriente constante que va a disipar muchísima potencia. La solución es utilizar disparos, además que solo va a tener un sistema on-off, o sea, apagado o encendido o de 90 grados como tal. Entonces para esto utilizamos pulsos. Como ejemplo vamos a utilizar un sistema de control de activación por gate
con una tensión de referencia de diente de sierra. Esta activación es una comparación de una señal diente de sierra con un valor constante. Este valor constante va a hacer que haya un retraso de, de activación, pues ya a las necesidades que queramos o al ángulo como tal que nosotros queramos. También tenemos como ejemplo un circuito de control de activación por gate con una tensión de referencia sinusoidal. Bueno, este ejemplo hacemos un integrador para poder manejar mejor la señal cosenoidal y así compararla con un voltaje constante, en este caso SM, para generar así los pulsos que van a activar como tal el tiristor. Estos pulsos, como se dijo anteriormente, va a tener un retardo. Este retardo es el ángulo que queramos nosotros, como tal, de 0 a 180 grados. El circuito de disparo es el encargado de controlar el voltaje que se le aplica a la carga a través de señales que controlan un elemento de potencia. Para controlar la activación de un tiristor es necesario el proceso de corte, de fase, donde se tiene en cuenta cuando la señal AC cruza por 0, es decir, que detecta el momento cuando la señal es de 0 voltios, en este caso para los 2 semiciclos de la señal. El detector de cruce por 0 es un circuito encargado de la sincronización de la señal de la red eléctrica con el circuito de control. Para realizar este procedimiento, este circuito cumple con unos pasos. Para ingresar la señal de la red eléctrica es necesario reducirla. Después, para obtener el momento en el que el valor del voltaje de la señal es 0, en este caso para los 2 semiciclos, esta tiene que pasar por un rectificador de onda completa. Y por último, nosotros requerimos minimizar el tiempo de la señal pulso. Por lo tanto, es necesario comparar la señal que pasó por el rectificador con una señal de bajo voltaje. En este caso está en el orden de los milivoltios y es constante. Para reducir su valor de voltaje y aislar la señal de la red de nuestro circuito, se utiliza un transformador. Para el disparo digital podemos encontrar un circuito integrado, el cual se emplea para el control de fase de la misma forma para circuitos convertidores AC y para el control de corriente alterna. Este es el circuito integrado TCA785 de Siemens. Este genera pulsos de disparo que pueden variar entre 0 y 180. Para la parte de aislamiento, pues tenemos dos topologías que vamos a explicar a continuación. Pues debido a que los circuitos de potencia están sujetos a voltajes muy altos, pues lo ideal es tratar de separar esa parte de alta potencia de la parte de baja potencia. Esto se puede lograr aislando el tiristor individual del circuito generador de impulso. Para poder conseguir ese aislamiento, pues se usan transformadores de pulso o acopladores ópticos. En este caso, pues vamos a explicar el acoplador óptico, que en este caso es un foto SCR, el cual se activa aplicando un pequeño pulso en el diodo emisor, y se debe tener en cuenta que para usar este tipo de aislador, pues debemos tener una fuente externa que alimente el circuito. Existen también los transformadores de pulso, que tenemos varias configuraciones como se ve en la imagen. Está el de pulso corto, el de pulso largo, está el generador de tren de pulsos y está el tren de pulsos de mecanismo de tiempo y lógica AND. Pues, en sí, su funcionamiento se basa en la aplicación de un voltaje en la base del transistor conmutador. Se le inyecta pues el pulso al transistor, y una vez que ese pulso sea eliminado, pues el transistor se desactiva, permitiendo que pues el diodo quede en marcha libre. En esta sección vamos a revisar un ejercicio para determinar el voltaje que se tiene que aplicar en gate para generar una activación correcta de un SCR. Lo primero que tenemos que hacer es venir a nuestro datasheet
en donde podemos encontrar este valor de corriente gate train, ¿sí? Que en este caso nos habla de un mínimo de 8 miliamperios. En caso tal de que sea una corriente menor, no se va a generar esa activación. Y una corriente máxima de 80 miliamperios. En caso tal de aplicar una corriente mayor, va a generar daños directamente al SCR. Asimismo, encontramos el voltaje de gate train, que nos habla de un valor máximo de 1.3 voltios. Teniendo en cuenta esto, venimos acá a un planteamiento de un circuito sencillo en donde aparece con Bin, que es el que queremos determinar para poder aplicar de manera adecuada una corriente que en la hoja de especificaciones nos dice que es 8 miliamperios. Asimismo, sabemos que hay un voltaje de gate train de 1.3 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, en vista de esto, queremos calcular ese voltaje. Entonces, tenemos que una corriente de 8 miliamperios va a atravesar una resistencia de 1K. Entonces, por 1K, y nos va a dar un voltaje como tal, una caída de voltaje sobre la resistencia de 8 voltios. A esos 8 voltios se tienen en cuenta también la caída que se da de gate train para que sea un voltaje total 1.3, ¿sí? Y nos daría un voltaje total de 9.3 voltios. 9.3 voltios. Es decir, necesitamos en Bin un voltaje de 9.3 voltios para poder generar una activación correcta de nuestro SCR. En este caso, el SCR se va a mantener activo hasta que haya una modificación en el voltaje de BCC que permita el apagado. Y posteriormente tendremos que aplicar nuevamente un voltaje mínimo 9.3 voltios para esto.